Muy buenas tardes en este hermoso viernes que estamos transmitiendo desde aquí del Centro de Multitudes Cristianas Betel. En este programa Betel en tu casa, y habla para ustedes el pastor Jesús Moisés. Conmigo también en esta preciosa tarde está acompañando mi amada esposa, la pastora Norca de Moisés, el pastor Robert Vargas, la pastora Mariana de Vargas y la adoradora Angélica Vargas. Es para nosotros una bendición llegar a todos ustedes, a los hermanos y amigos que están en nuestro territorio y fuera del territorio. Y por eso damos gracias a Dios que ustedes abren sus puertas para entrar dentro de sus hogares y dentro de sus corazones. Pero antes de continuar, quisiera ahora que tengamos un momento de adoración y vamos a decirle a nuestra amada hermana Angélica que nos lleve hasta la misma presencia del Señor con sus cantos. Amén, pastor. Bueno, yo te voy a pedir que allí donde estás cierres tus ojos y puedas adorar al Señor, que este pueda ser un momento donde llames la presencia del Señor a tu hogar con tu familia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, hoy en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile una vez más. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria,
recibe la honra. Precioso Hijo de Dios. Después de haber escuchado esta preciosa melodía de nuestra hermana Angélica, llevarnos a la presencia del Señor, quisiéramos ahora que podamos compartir un tema que yo no llamaría tema, sino una pregunta. Los acontecimientos que se están desarrollando sobre las naciones del mundo, ¿será el tiempo del fin del siglo o los tiempos se están acortando? Y para eso, en esta tarde, quisiera que podamos compartir algunos pasajes bíblicos. Y estos pasajes bíblicos los consiguen en Mateo 24, desde el versículo 3 al versículo 8. Y allí podemos leer muy claramente que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús estaba dando respuesta a sus discípulos sobre estas preguntas, porque básicamente fueron 3 preguntas: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cómo, cuándo, en qué momento será tu segunda venida? Y el fin del siglo. No nos vamos a meter con la destrucción del templo, ni tampoco con la segunda venida del Señor, pero sí vamos a hablar del fin de los tiempos, de que lo que está aconteciendo, lo que se está viviendo en este momento. Porque lo que está sucediendo en este momento sobre las naciones es algo inédito, algo que nunca había sucedido. Nadie, desde los tiempos que estamos viviendo, nunca se había visto una cosa como esta. Sin embargo, Jesús comienza a dar respuesta, y ahí es donde yo quiero ir armando el rompecabezas profético para llegar a algo, a una conclusión, si esto que está sucediendo es parte de todo este movimiento espiritual. Y consigo la primera respuesta del Señor es esta: mirad que nadie os engañe. Esta es una palabra verdaderamente que hemos oído, y en verdad, desde que nosotros podemos conocer algo del Evangelio, hemos oído de engañadores, de falsos profetas, falsas doctrinas, muchas cosas que surgen en el medio de este mundo. Y hace pocos años hubo un hombre que se llevó a la selva una cantidad de creyentes y se envenenaron todos, murieron todos en la selva de Guyana. Recuerdo que fue esa parte. Pero los engañadores siempre han surgido. Pero gracias, porque yo sé que hay muchos hijos de Dios, muchos hombres, profetas, pastores, apegados a la palabra de Dios, y en este momento siguen en este ritmo, buscando y direccionando con la palabra de Dios para que no haya esas equivocaciones. Porque quiero decir esto, porque cuando se buscan señales, siempre hay algunas equivocaciones, porque a la gente le gusta buscar señales. Y las señales ahí son a veces erróneas y a veces puede ser ciertas. La segunda cosa que consigo yo en esta parte de Mateo 24 es en el versículo que dice, el versículo 6: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando Jesús dijo estas palabras, el armamento en los tiempos de Jesús era una espada, una lanza o una flecha. Si usted se pone a ver que en este tiempo el armamento nuclear, dice que hay 27,000 armas nucleares sobre la tierra, dispuestas a arrasar la tierra, uno se queda como con la boca abierta. Entonces quiere decir que esta parte, rumores de guerra, lo hemos oído. Hemos oído naciones contra naciones. Constantemente una nación se alza contra otra. Hay estos rumores de presiones de las guerras, pero las armas nucleares siempre están allí amenazando. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todas las grandes potencias del mundo tienen armas nucleares. Entonces yo podría decir, bueno, en cierta manera esto se habrá cumplido, se está sucediendo, pero fíjese esto.
el mismo Zacarías, en el capítulo mismo que estábamos hablando, el capítulo 14, creo yo, del versículo 4, y habla sobre las armas nucleares. Habla allí. Y podíamos ver, cuando yo veo a Zacarías, y lo voy a leer, dice, y esta será la plaga. Estoy hablando de Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que le herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oiga esto: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas de sus ojos. O sea, se derretirá la carne de los seres humanos. Ya Zacarías estaba hablando con respecto a las armas nucleares. Entonces mi pregunta es, ¿se está cumpliendo esto? Claro, ya vivimos cuando se lanzó la bomba de Hiroshima, la primera explosión nuclear y todas las armas nucleares que hay. Entonces yo podría decir, en el armazón del rompecabezas profético, esto se está cumpliendo. Las armas están allí, las armas nucleares. Pero oiga bien, hay otra parte que me llama mucho la atención, que es el versículo 7, que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Oiga bien, si uno se pone a analizar, usted me diría, ¿pestes han habido? Bueno, se dice, por ejemplo, en el siglo antepasado, que hubo la peste, llamaríamos la peste bubónica. Hubo la peste española, que mató mucha gente. En Europa hubieron pestes que destruyeron cantidades. Yo creo que la peste en Europa mató 50 millones de personas y la otra mató 40 millones de personas. Pero fíjense esto, esas pestes fueron, vamos a decirle, casi locales, no mundiales. No fueron mundiales. Si decimos que en este tiempo el SIDA, la gripe aviar, el ébola que atacó, por ejemplo, en el África, donde la gente se le caían los pedazos, pero tampoco fue mundial. Pero fíjense ahora, se está hablando de algo diferente, algo que detuvo el mundo, el coronavirus. Lo que me llama la atención de este coronavirus tan pequeño, no destruyó, porque si uno se pone a ver, la peste bubónica fue por falta de higiene. En Europa la gente botaba sus excrementos hacia la calle, no habían redes de cloaca, no habían nada de esto. Pero en este tiempo lo que llama la atención es que tenemos todos los sistemas. Es más, los científicos, los médicos dijeron que en 10 años se erradicarían todas las enfermedades, que no habría ninguna enfermedad. Pero de pronto, ¿qué sucedió? Apareció una enfermedad. Mi pregunta, ¿es el dedo de Dios sobre nosotros? ¿Es el tiempo que está sucediendo? ¿Por qué esto, todo esto? Ahora, hablamos del hambre. Claro que hay hambre. Usted ve la cantidad de gente que está saliendo de Europa, de Asia, de África, queriendo ir a Europa. ¿Qué cantidad de gente viene de Centroamérica queriendo entrar en Estados Unidos por el hambre? No están yendo, no están emigrando porque quieren emigrar. Es que hay hambre. Esto es parte de la profecía. Esto es parte de este movimiento. Entonces, cuando conseguimos esta parte, habrá hambre. Y después, terremoto. Usted me dirá, ¿es que terremotos? Sí, han habido muchos terremotos. Pero cuando se comiencen a producir los terremotos consecutivos, la gente se va a asustar como se está asustando ahora. Porque no va a ser un terremoto en Filipinas o un terremoto en Sudamérica, sino que son terremotos uno tras otro. Hoy sucedió uno y de aquí a la semana sucedió otro y sigue temblando la tierra y la gente se asustará. Mi pregunta, ¿son señales? ¿Son señales esto que estamos viendo? ¿O serán dolores de parto? Pero para yo hablar de dolores de parto, mejor le paso, esto es materia de mujer, porque cuando habla de dolores de parto, nosotros los hombres no podemos dar esa información. Así que yo le voy a pasar a mi esposa para que nos hable un poco de los dolores de parto, mi amor. Gloria al Señor. Bueno, ciertamente el versículo 8, ¿verdad?, alude a los dolores de parto, porque compara, ¿verdad?, estos dolores que son las señales de los últimos tiempos con los dolores que sufre la mujer
cuando se acerca el alumbramiento. ¿El producto de qué? De las contracciones que la mujer sufre para poder aperturar el cuello uterino y darle paso al bebé que viene por nacer. Entonces, ¿cuál es la comparación o por qué? ¿Cuál es la similitud, mejor dicho, entre esos dolores de parto de una mujer y los dolores que experimentará la humanidad con estas señales? Yo veo que mi esposo explicó sobre las guerras, ¿verdad? Por supuesto, la humanidad va a experimentar o está experimentando guerras, las que faltan por venir, terremotos, ¿verdad? Pestes, enfermedades, hambruna. Todo eso causa dolores en la humanidad y por eso es comparable con esos dolores de parto. Y yo pienso de que otra cosa importante que podíamos hablar de la similitud es que la mujer, en la medida en que se acerca el alumbramiento, el nacimiento del niño, esos dolores se van incrementando, se van poniendo más fuertes, se van acentuando y se van haciendo más frecuentes o más seguidos. Y esto es lo que va a acontecer, ¿verdad?, con las señales del fin. Cada vez podemos ver más señales, cada vez podemos ver, ¿verdad?, más peste, puede haber más terremotos, etc. La gente dice y no cree a veces que esto podría ser una señal. Yo sí creo que este acontecimiento del coronavirus, una enfermedad, es un llamado de atención del Señor diciendo: se acercan los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos porque la palabra lo respalda. La gente dice: no, es que siempre ha habido terremotos. Ciertamente, pero lo que decía mi esposo, ha habido terremotos, pero últimamente los terremotos han sido más frecuentes, como los dolores de parto, y también más intensos. Y yo lo que he notado cuando han experimentado últimamente terremotos en Chile, en Colombia, en México, que han sucedido en zonas habitadas, en zonas muy pobladas, por tanto causa más daño, causa más dolor. Al igual, ¿verdad?, que las guerras han causado muchísimo dolor y va a ser peor porque las guerras últimamente ya no son las guerras convencionales de cuerpo a cuerpo, ejército contra ejército, no. Ya ahora las guerras son no convencionales, con armas como las armas nucleares, como armas biológicas que están amenazando. También utilizar uranio, cosas radioactivas, que eso sería intensificar los dolores, porque ya alcanzaría no solamente lo que decía Zacarías 14, que lo leyó mi esposo, sino que también, ¿verdad?, causarían mucho más daño y en un radio de acción mucho más amplio. Entonces, eso es una similitud fuertemente con los dolores de parto que se van intensificando. Así que estas señales de estos dolores se van haciendo más fuertes y más frecuentes, como lo dice la palabra. En los versículos, en el capítulo que leímos, no los versículos que leímos, sino el capítulo 24 de Mateo, en los versos 21 y 22, lo voy a parafrasear, dice que el sufrimiento será tan grande que si el Señor no interviene acortando los tiempos, nadie se salvaría. Pero dice que por causa de los hijos del Señor, por causa de ese remanente, Él los va a acortar. O sea, ¿qué esperamos? Que todo se vaya agravando, que todo se vaya complicando. Pero ¿qué también dice este capítulo 24 en cuanto a estos acontecimientos, ¿verdad?, que están perfectamente enmarcados en las señales del fin? ¿Qué dice el Señor con respecto a sus hijos? Dice que cuando ocurran estas señales, vamos a ver que hay persecución. Eso está en los versos del 9 al 12. No los voy a leer, sino que los voy a parafrasear también. Dice que sus hijos, ¿verdad?, van a ser perseguidos, que la iglesia va a ser perseguida, que van a ser aborrecidos por causa de su nombre, que van a ser engañados por falsos profetas y que el amor de muchos
se enfriará a causa de la maldad. Y yo veo, ¿verdad?, que en muchos países, ¿verdad?, sobre todo en el Medio Oriente, hay mucha persecución de los cristianos, a tal punto que han sido exterminados algunos cristianos, han sido sometidos a tortura. Gracias a Dios que en Venezuela todavía eso no ha llegado, pero esto también se está cumpliendo. Y lo que ocurre ahora, actualmente, a mí me impacta. No será una persecución, no será una tortura para los hijos del Señor, pero hay algo que está pasando con esta peste del coronavirus que me impacta de verdad. Y es el cierre de los locales, de los auditorios, donde predicamos la palabra de Dios, donde alabamos al príncipe de paz. Allí está cerrado. No la iglesia cerrada, porque la iglesia somos nosotros, pero sí los locales que están a nivel mundial están cerrados. Y ahora no podemos predicar libremente, no podemos ir a nuestros lugares. Y esto ha traído sufrimiento en algunas personas, porque dirán, no, pero sí lo podemos ver por YouTube, por internet. Sí, pero ¿cuántas personas, sobre todo las personas mayores, no tienen acceso a esos medios de comunicación? Les hace falta ir a sus lugares para alabar y para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos niños les hace falta su escuela dominical, su zona kit, que ahora no los podemos llevar a los locales, a los auditorios, por evitar la contaminación? Así que esto está pasando por un virus, por un organismo microscópico que ha paralizado el hecho de que no podemos activar nuestros locales. Ha detenido la economía, pero estamos hablando de las señales del fin. Entonces, quizás no es una persecución, pero sí verdaderamente está afectando al cuerpo de la iglesia, a nosotros como tal. Ahora bien, yo diría, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Porque me gustaría ir a la práctica. No me gustaría que esto quedara en teoría, como está respaldado por la palabra de Dios. Pero ¿qué debemos nosotros entonces en estos tiempos que están ocurriendo las señales? ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Lo dice el verso 13 de Mateo 24, que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Eso, de allí nos debemos agarrar nosotros, que a pesar de todas estas señales, de todo lo que puede ocurrir, de todos los sufrimientos, de todos los dolores que podamos experimentar, nos da una promesa, que todo el que permanezca firme, seremos salvos. Y de allí yo me agarro para decir, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces como hijos de Dios? Debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para estos acontecimientos y para los que han de venir, que pueden ser más fuertes. Entonces, yo me guío por Mateo 25. En Mateo 25 encontramos una famosa parábola de las 10 vírgenes. Nosotros ahora, en estos momentos que están aconteciendo estas señales, pues debemos ser como las 5 vírgenes prudentes, que estaban preparadas para la venida del Señor. Ellas en ningún caso les faltó su aceite. Y yo diría, y voy a nombrar 3 cosas o 3 aspectos que me gustaría señalar aquí. Y el primero es que nosotros como hijos de Dios debemos en estos tiempos evaluarnos constantemente. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestro nivel de santidad? Debemos siempre pensar en esto porque es una parte de la preparación. Lo segundo que yo diría es que debemos estar constantemente en oración, orando, ayunando, que eso sea parte, ¿verdad?, de nuestra vida, la oración, estar comunicados con Dios permanentemente, que nosotros allí estrechar nuestra relación con el Espíritu Santo para que el aceite en nuestras vidas no vaya a faltar. Y lo tercero que diría yo es que es ya un estilo de vida, el estar constantemente, diariamente leyendo la palabra,
porque eso nos permite fortalecer nuestra fe en estos momentos difíciles, porque dice la palabra que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra es como estamos oyendo la voz de Dios. Y esto también nos permite, ¿verdad?, que esa palabra sea revelada a nuestras vidas, de tal manera de que en los momentos más difíciles no seamos engañados por falsos profetas, porque Jesús ya lo advirtió. Cuando nosotros conocemos la palabra y esa palabra está revelada en nosotros, difícilmente nos van a engañar, y que esos falsos profetas no nos saquen del propósito de Dios. Así que yo creo que esa línea es la que debemos seguir ahora nosotros en estos momentos. Pero me gustaría compartir o dar continuidad a lo que estoy hablando, haciéndole una pregunta a la pastora Mariana. Mariana, he hablado un poco acerca de la iglesia, ¿verdad?, de los hijos de Dios, porque está en la palabra, en ese capítulo que utilizó mi esposo de base, Mateo 24. ¿Y qué pasaría con aquellas personas en estos momentos, estas señales, en estos momentos de estos últimos tiempos, ¿verdad? Con aquellas personas que aún no conocen al Señor, aquellas personas que han estado separadas del Señor. ¿Qué nos podrías tú decir? ¿Qué nos podrías aconsejar a esas personas? Bueno, de verdad que el tema está bastante interesante y pues como usted lo acotaba, pues las instrucciones para la iglesia son bastante precisas. Sin embargo, para todos aquellos amigos que nos oyen, que nos están mirando a través de sus teléfonos, de sus computadoras, pues primero quería hacerte acotación. Hay un versículo en la Biblia que el Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás viene por causa de nosotros buscar el reino del Señor. Es una de las primeras cosas que yo te diría. De repente estás lleno de miedo, no sabes cómo enfrentar esta situación, tienes miedo de lo porvenir, no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir, no sabes quizás elevar una oración al Señor, pero Dios en este momento lo que quiere de ti es tu corazón sincero, no quizás esas oraciones muy elaboradas, sino que salga de tu corazón. Lo primero que yo te diría en este momento, amigo que nos estás escuchando, llénate de fe, busca llenarte de fe. La Biblia nos habla, cuando el Señor comenzó a caminar en la tierra, muchas personas que no le conocían comenzaron a escuchar su mensaje, y lo primero que el Señor les instruía era el creer. Fe significa creer, confiar. No está relacionado con ninguna religión, no es yo soy de la fe católica o yo soy de la fe evangélica o yo soy de la fe X, no. Fe significa confiar, y en estos momentos lo que más necesitamos es poner nuestra confianza en el Señor, el único que nos puede a nosotros ayudar en estos momentos de crisis, tender su mano en estos momentos, en esta situación en la que podamos estar viviendo, es nuestro Señor, y Jesús lo hizo ver. En muchas oportunidades, muchas personas con muchas necesidades de enfermedades crónicas en esas personas, situaciones de hambre, etcétera, etcétera, se acercaban a Él y al escuchar el mensaje se llenaban de fe, creían que Él podía hacerlo y el milagro sucedía. En una oportunidad, una mujer con 12 años de enfermedad dice en su corazón, escucha que hay alguien que sana, y dice en su corazón, yo me voy a acercar a ese hombre llamado Jesús porque Él puede sanar mi enfermedad. Y si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. La mujer venció todas las adversidades, atravesó una multitud. Para el tiempo que ella vivía no podía tocar a nadie. Estamos como ahora, ¿no? Que nadie puede tocar a nadie. Entonces ella venció esa circunstancia, atravesó la multitud, tocó su manto y enseguida fue sana. En otra oportunidad había un paralítico, no podía caminar. Sin embargo, le dice, Señor, tú me puedes sanar. Y el Señor le dice, levántate, tan simple como una orden simple como levántate. Él creyó en su corazón y se produjo el milagro, se levantó. Hoy tú puedes decirle al miedo que se vaya de tu vida, que se vaya de tu corazón. La Biblia nos enseña que el perfecto amor, que es Cristo Jesús, echa fuera todo temor. Tú necesitas llenar tu corazón, necesitas llenar tu vida de fe y creer
que solamente Dios en este momento, a través de Jesús, puede sacarnos de esta situación. Nosotros como iglesia ciertamente hemos estado orando, hemos estado en ayuno, clamando no solamente por nosotros, sino por ustedes que no conocen al Señor Jesús, porque podemos entender la situación que pueden estar viviendo. Hay mucha gente atemorizada que no sabe qué hacer, que de noche quizás se acuesta llorando por no saber si el día de mañana va a tener que darle de comer a sus hijos, porque hay poca provisión, porque no hay trabajo. Pero la Biblia nos enseña que si buscamos primeramente a Dios y su justicia, todo vendrá de parte de Él. En una parte el Señor decía: no se preocupen, no se afanen, no tengan su mente dividida, confíen solamente que Dios como Padre va a enviar toda provisión, va a enviar todo aquello que necesiten, porque el cuerpo es más importante, porque la vida es más importante que el alimento, y Él como nuestro Padre pues quiere que nosotros estemos bien. Y en esta circunstancia difícil, lo que yo te puedo decir es: llénate de fe. Confía en el Señor, que Dios va a enviar de cualquier lugar la provisión que tú necesitas para ti, para tus hijos. Dios va a enviar lo que estás necesitando. Si tú necesitas agua, pues alguien va a llevarte agua. Dios, en la Biblia nos enseña también en una oportunidad, y la estuvimos compartiendo la semana pasada, con la mujer, la viuda, a la que Dios le dice al profeta Elías que fuera. A ella había hambre también en la tierra, 3 años y medio sin llover, no había producción, había hambre, y Dios le dice que vaya a esa mujer, que ella le va a dar alimento. Sin embargo, cuando llega, la sorpresa es que es una mujer pobre que tiene un puñado de harina. Imagínate un puñado, una cosa así donde te quepa en tu mano, para hacerse una torta, comérsela con su hijo y ya pues mirar, a ver, echarse a morir porque no tenía más nada. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, y por cuanto ella fue obediente, porque ella creyó en fe que si le daba al profeta primero, Dios iba a multiplicar y nunca iba a faltar nada en su casa. Y así lo hizo, le dio al profeta, y a partir de ese momento nunca faltó ni la harina ni el aceite para que ella, su hijo y también el profeta pudieran comer. Pues así nos va a pasar a nosotros. En estos tiempos vamos a ver milagros sorprendentes, y solamente si tú lo puedes creer. Por eso mi invitación es a que creas, confíes en el Señor. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Pensará usted. Nosotros al final del programa, por eso no te puedes apartar de allí, tienes que seguirnos hasta el final. Te vamos a conducir en una sencilla pero poderosa oración para que tú puedas abrir tu corazón. La manera de hacerlo es permitir que Dios entre a tu corazón, llene tu vida, y el Espíritu Santo pueda venir a ti y mostrarte su poder. Otra cosa que te recomendaría en estos tiempos es que, yo sé que tienes allí tu Biblia en tu casa, quizás la tienes abierta en el Salmo 91, y es importante, ¿verdad? El Salmo 91, pero él funciona no teniendo la Biblia abierta, sino declarando esa palabra. Te invito a que juntamente con tu familia, en el día o en las noches, tomes un tiempo y comiences a leer esa palabra, y le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que estás leyendo. Sé que a mí me pasó cuando al principio conocí al Señor, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me costaba entender un poco la Biblia, pero a medida que fui diciéndole al Espíritu Santo que me enseñara, fui comprendiendo y entendiendo todo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todo esto es parte del plan de Dios. Aunque es doloroso, aunque quizás no pensamos nunca que íbamos a pasar por una situación así, Dios tiene control de todas las cosas. Dios ya sabía que íbamos a pasar por un momento así. Entonces te aconsejo que te llenes de fe, que leas la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te revele, que te muestre lo que hay allí, para que tu fe pueda crecer. Y al final, hacer esa oración juntamente con nosotros para que puedas abrirle tu corazón al Señor y el Espíritu Santo pueda venir a morar en tu vida. Esas son las recomendaciones que yo le daría, pastor. Qué bien, me parece extraordinaria esa explicación que ha dado la pastora, porque verdaderamente en este tiempo se necesita una orientación clara y precisa para estos momentos, porque la gente vive en confusión. La gente se está preguntando por qué está pasando todas estas cosas, y hay temor, y hay miedo, y hay todas esas cosas. Pero
me gustaría después de oír todo, no hemos oído como la generación ya pasada, me gustaría oír la generación nueva. Angélica, porque Angélica es una generación, se escribió aquí en esta iglesia. Ella, yo creo que ella nunca había visto estas cosas que están pasando, pero te pregunto, Angélica, ¿qué opinas tú de todo esto que está sucediendo en el mundo? Bueno, pastor, yo creo que sin duda todo esto está indicando lo que usted hablaba, o sea, el final de los tiempos, las señales, todo eso. Pero creo que como usted hablaba de generación, creo que somos una generación demasiado privilegiada por el hecho de que podemos alcanzar las masas a través de esto que estamos haciendo, de un dispositivo, de un video, de un mensaje escrito en cualquier red social. Yo creo que somos una generación que tenemos el privilegio de poder alcanzar a aquellos que otros no alcanzaban. Y el mensaje precisamente es para esta generación. Yo creo que tenemos la oportunidad de poder llegar a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños, a través del teléfono, del iPad, de la computadora, de todo lo que nosotros hagamos. Creo que nosotros tenemos que aprovechar nuestras redes sociales para hablar del Evangelio. Como comentábamos antes de comenzar la transmisión, que podemos llegar a ese que no conocemos o a ese que teníamos años sin hablar, que tú dices, mira, lo encontré en Facebook o lo encontré en Instagram, que tal vez yo nunca le prediqué cuando lo conocí en persona, pero tengo la oportunidad de hoy mandarle un mensaje de fe. Y creo que debemos como que aprovechar eso. Esta es la manera de que estos jóvenes que nos están viendo, los jóvenes que están llegando a la iglesia, si tú nos estás viendo por primera vez y eres joven y tienes una red social activa, creo que el llamado es para que aprendas a leer las señales del Señor y que tú también aprendas a difundir el mensaje de fe. No de miedo, porque creo que ya tenemos suficiente información de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a seguir pasando, pero creo que podemos ser ese canal de bendición para propagar la fe, para propagar el Evangelio. Ahorita hay muchas maneras de predicar, con un video, con una canción, con una palabra, con una imagen, con un audio que puedes pasar por tu WhatsApp, que puede llegarle hasta 100 personas sin tú saberlo. Cuando pasas algo por un grupo, tú no sabes a qué país puede llegar ese mensaje, ese audio. Y yo creo que la generación de ahora, creo que algunos ignoran este tipo de señales, pero hay otros que sí le prestan atención, y creo que a esos que sí le prestamos atención debemos como que poner esa alerta, decir, hey jóvenes, o sea, esto es de verdad, o sea, no es de mentira que está pasando todo esto, es de verdad, que Cristo viene, que Cristo es real y que bueno, debemos predicarlo. Me gusta eso porque a veces pienso que las señales de la venida de Cristo se han olvidado, ya nadie está predicando sobre eso. Además, yo sentí en mi corazón, hay que volver a este punto. Hay que volver a eso. Pero cuando te oigo me alegro tanto, Angélica, porque eres de la generación privilegiada. Porque si yo me voy atrás, la generación nosotros, apenas conocíamos un bicho que se llamaba un Betamax y el primer celular parecía así, nos reímos y todo, pero el primer celular que yo tuve parecía un bloque de eso de arcilla. Pero bueno, estas cosas tan nuevas y maravillosas. Pero ¿qué tal si nos acompañas con otra preciosa melodía? Amén. Amén. Anhelamos más de ti. Ven, desciende con poder. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de ti. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será
Este mundo necesita de ti. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Eres la esperanza, oh Jesús. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Tú eres la luz, Jesús. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Verdaderamente, esta es una ventana que tenemos abierta para hablarle al mundo en esta situación que estamos viviendo, de el miedo, temor, y lo que decía la hermana María, las iglesias, y lo dijo mi esposa también, las iglesias fueron cerradas, la adoración, el enemigo la quiso cerrar, pero aquí está surgiendo. Pero en esta tarde yo quiero hacerle una pregunta al pastor Robert, una pregunta que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar con respecto a todo esto que está aconteciendo, pastor Robert. ¿Cuál es la línea de la iglesia en medio de toda esta situación que se está presentando? ¿Qué opina usted con respecto a estos movimientos? ¿Son señales, el dedo de Dios? ¿Qué pasa? Amén. Sí, bueno, con todo esto que está ocurriendo es impresionante, y yo creo que también se ve el amor de Dios, porque en ese pasaje de Mateo 24 Jesús habla de señales. Es decir, que Jesucristo no viene a buscar a su iglesia repentinamente, sino que primero da señales, como para advertirle a las personas de que algo viene grande para el mundo, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo creo que la iglesia tiene un papel muy, pero muy importante, que es evangelizar, hablarle a las personas de la salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pensaba en todo esto y el amor de Dios es grandísimo, es muy grande. Para una persona, imagínate para miles de personas. Veía un video de un hotel en España donde un hombre estaba ahí en la azotea, se iba a lanzar y estaban, por supuesto, hoy a través de un celular se puede grabar en cualquier momento. Y triste esa imagen, porque el hombre estaba allí en un hotel en España, no sé, 10, 15 pisos. Y cuando ese hombre se lanzó al vacío, los bomberos dieron la espalda, no quisieron ver, por supuesto, la caída de ese hombre. Se escuchó el fuerte sonido de su caída. Vi el video como 3, 4 veces, pero mi mente se enfocó en la salvación. Se perdió a esa persona. ¿Será acaso que nunca escuchó de Jesucristo, o escuchó y nunca hizo caso? Y lamentablemente, por la manera en que muere, su alma se perdió, porque hay un infierno que es real. Hay un lugar eterno de perdición y un lugar eterno de salvación. Hay dos opciones después de esta vida, porque la persona cuando muere comienza otra transición, otra vida en la eternidad, ya sea en el infierno o en el cielo.
Y la iglesia de Jesús está puesta para alumbrar en medio de las tinieblas. Y estas señales que está ocurriendo con este coronavirus, con este virus que ha matado a más de 20,000 personas, ha contaminado a más de 300,000 personas y los números siguen en aumento en diferentes países. Es una señal y la iglesia tiene que entenderlo y llevarle el mensaje de salvación a muchas personas. Tú de repente que me estás viendo eres el único cristiano en tu casa. Esto es una oportunidad de hacer una célula, de hacer una reunión con tu familia y hablarles de este pasaje 24 de Mateo, donde Jesucristo está hablando de señales, de terremotos. Hay terremotos en diferentes lugares en el mundo. Terremotos, como decía la pastora Norca, se ha intensificado, se han multiplicado. Pestes, hambres, rumores de guerra. Es decir, que las señales se están dando exactamente como Jesucristo lo dijo hace unos 2000 años atrás. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro y lo advierte en nuestro pasado, nuestro presente, para que veamos esas señales. Y la iglesia de Jesús no puede callar. La iglesia de Jesús tiene que hablarle a las vidas antes de que mueran. Se han muerto, imagínate, unas 20,000 personas por este virus. ¿Cuántas de ellas habrán muerto teniendo a Jesucristo en su corazón y coronando la vida eterna? Pero ¿cuántos murieron y hoy lamentablemente sus almas están en un lugar de tormento? Por eso es importante, Pastor Moisés, que me hacía la pregunta, que la iglesia tiene un papel protagónico. Que no seamos como Jonás, que buscó la manera de no ir a Nínive, a esa ciudad de Asiria, la capital de Asiria, para predicarle a Jesucristo, para predicarle la salvación, no Jesucristo, la salvación en Dios y el arrepentimiento. Y ahí habían 120,000 personas en la ciudad de Nínive. El mundo hoy tiene más de 7,000 millones de seres humanos. Si Dios se ocupó por 120,000 personas de Nínive, imagínate hoy más de 7,000 millones de personas. Entonces es importante que hoy la iglesia no cierre su boca, sino que hable. Dice Romanos 10, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias, el evangelio. Y hoy tú puedes ser un hombre, una mujer que puede salvar a muchas personas. No hablar solamente del coronavirus, sino hablar de la salvación que es a través de nuestro Señor Jesús. Qué bien. Bueno, después de haber oído la intervención del pastor Robert, me pareció muy acertada y quiero decirle, pues, este es un tiempo que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque hay mucha gente en su casa y la gente dice, bueno, que vete unas vacaciones. No, mire, estamos hablando de señales de los últimos tiempos y creo que es un tiempo para buscar al Dios con toda la pasión, para ayunar, para orar, leer la palabra. Así que esta es la línea de la iglesia. Bueno, voy a pasarle ahora a mi esposa a ver qué tiene ella que decirme. Bueno, solamente quería agregar, ¿verdad?, en relación a lo que está pasando, ya Robert lo mencionó, ya este coronavirus pues ya ha atacado a nivel mundial. Ha habido tantos muertos y tantos infectados, pero lo que quería comentar acerca de esto, que muchas personas, ¿verdad?, dicen, no, pero la ciencia lo va a superar. O sea, están quizás poniendo su mirada más en la ciencia. Verdaderamente una de las señales que dice la palabra de Dios es que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Pero yo quiero llamar la atención al respecto. Fíjense que este coronavirus se conocía en animales, no se conocía en humanos. Y a pesar de que no es tan grave como por lo menos la peste bubónica, pero la contaminación es algo muy fuerte. O sea, la contaminación es muy fácil. ¿Y qué pasa? Que aunque la ciencia se prepare, la cantidad de contaminados no da abasto a atenderlos en los hospitales. Y esa es la gravedad del asunto. Entonces, mientras la ciencia avanza, todos estos microorganismos, los virus, bacterias, mutan y se hacen cada vez más fuertes. Así que yo creo que nuestra mirada, la solución a todo esto es mirar al Señor. Y yo creo que es momento, ¿verdad?, de interceder por todas las naciones que están siendo afectadas
por este coronavirus. Y yo pienso, mi amor, que antes de terminar esta célula sería bueno que tú elevaras una oración intercediendo por estas naciones. Muy bien, yo fijándome, y me hacía esta pregunta: ¿por qué el pastor César Castellano hablaba siempre de la sangre como algo que se le avisaba? Porque durante todos estos años el pastor Castellano habló de la sangre, y ahora me doy cuenta de la importancia que tiene la sangre ahora para protegernos y proteger nuestros hogares, nuestra familia, nuestra nación y las naciones del mundo. Clamar por esa sangre en esta hora. Vamos a orar y vamos a irnos a la presencia de Él con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, Señor, nos acercamos bajo tu presencia, bajo la poderosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. La queremos aplicar primeramente sobre todos los hogares cristianos, sobre todos aquellos que son tus hijos, Señor. Esa sangre, Señor, que fue derramada en aquella cruz del Calvario, Señor, para darnos, Señor, redención y bendición a toda la raza humana, Padre. Hoy, Señor, estamos frente a una situación difícil, una situación a veces que algunos no entienden. Otros dirán, ¿serán las señales o no serán las señales? Pero sea lo que sea, Señor, como dijeron los pastores y la pastora, Señor, es un peligro ahora en estos momentos. Y lo más tremendo, Señor, no permitas que el enemigo, Señor, valiéndose, Señor, de esta circunstancia, las iglesias sean cerradas, la voz de los profetas sea callada, la voz de los pastores se cierre. Hoy, Señor, te pedimos que abras ahora las puertas de nuestra iglesia, que este coronavirus, Señor, sea desarraigado de una vez por el poder de la sangre de Jesús. Que tengamos, Señor, una libertad, que todas las naciones comiencen a cantar y a decir: se ha erradicado este virus y nos preparamos. Creo, Señor, que vendrá un avivamiento. El mundo no será igual después de esto, lo sé, Señor. El mundo cambiará totalmente, pero sé, Señor, que confiamos en ti y en tu palabra. Señor, te amamos y bendecimos las naciones en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Tú eres un Dios, Señor, de protección. Tu palabra dice, Dios mío, que cuando el ángel de la muerte llegó a Egipto, aquella sangre de aquel animal guardó y protegió a la nación de Israel que estaba en Gosén. Señor, si la sangre de un animal pudo proteger a la familia de Israel, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y decretamos que la sangre de Jesús guarda a tu pueblo, protege a tu pueblo, Señor, y ninguna plaga, ningún espíritu de enfermedad podrá entrar a nuestros hogares y a nuestra familia. Hoy lo creemos y lo confesamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, después de esta intercesión que hizo el pastor Robert y mi esposo, ¿verdad? Antes de terminar este programa, quisiera también invitar a aquellos amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que aún no tienen a Cristo en su corazón. ¿A qué los voy a invitar? A hacer una oración. Y quiero que levantes tu mano, ¿verdad? Allí donde te encuentres, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he vivido alejado de ti, pero hoy abro mi corazón y te invito a entrar en él. Te confieso como mi único Dios y mi único Salvador, y te pido que me acompañes, que guíes mis pasos y mis caminos para permanecer siempre apegado a tu palabra. Que cuando venga el fin yo pueda estar firme y pueda ser salvo, como muchas personas que ahora te han conocido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y así mis amigos, mis hermanos que nos están viendo, hemos concluido esta preciosa célula de Betel en tu casa. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles al próximo viernes 3 de abril. Ya vamos a entrar en el mes de abril, 3 de abril a las 5 de la tarde, que nos permita de nuevo entrar a tus hogares. Y también quiero informarles
que este próximo domingo, domingo 29, que por cierto Betel concluye los 21 días de ayuno ese domingo. El domingo 29 estaremos aquí en la iglesia transmitiendo en vivo la palabra del Señor. Expondrá a mi esposo Jesús Moisés. Estaremos entonces a las 10 de la mañana. Te invito a que nos sintonices por Facebook Live, que allí estaremos predicando esa poderosa palabra. Prepara tu corazón porque el Señor tiene algo para ti ese día. Dios le bendiga a todos.